Bueno, vamos a conversar respecto a la situación que se está dando en Freirina, pero antes vamos a partir por revisar otras informaciones que tienen que ver con lo que sucede este miércoles y jueves en Egipto, que celebra sus primeras elecciones. Bueno, vamos a dejar ese tema pendiente, pero vamos, como yo les comentaba, a seguir profundizando de lo que tiene que ver con la situación que se da en Freirina, porque el Ministerio de Salud decretó una alerta sanitaria y ordenó el cierre temporal de la planta faenadora de cerdos de AgroSuper de esa localidad. Esta planta actualmente enfrenta procesos de sanciones por dos infracciones distintas. Para conversar sobre la legislación ambiental que rige en el país, nos acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liderona. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar junto a nosotros, porque hay muchísimo que analizar que tiene que ver un poco con la normativa, con la legislación actual que tenemos, sobre todo para evaluar el impacto ambiental de empresas como esta. Lo primero que me gustaría un poco saber es si aquí tal vez el error está en entregarle el permiso a una empresa como esta para que se instale, o finalmente es que hoy las capacidades de fiscalización tal vez no son las adecuadas para poder supervisar una situación como la que se dio en Freirina. Hola, primero que nada, gracias por invitarme. Yo creo que aquí hay muchos errores. El primero es analizar nuestra legislación ambiental. Y la legislación ambiental con que fue aprobada la planta de AgroSuper en Freirina es distinta a la que rige hoy día. Sin embargo, las dos son absolutamente deficientes. ¿Ya? O sea, tanto el permiso que se le entrega para que se instale esta empresa faenadora como también las posibilidades de fiscalización. Claro, lo que pasa es que lo primero que hay que entender es, uno, en Chile la legislación ambiental es relativamente reciente, es del año 94, el reglamento de evaluación ambiental, que es el que evalúa proyectos, fue del año 97, y la orientación de la ley es aprobar proyectos, o sea, se concentra, se hace una evaluación ambiental y se entrega una aprobación del proyecto, y con eso se dan todos los permisos sectoriales, ¿ya? Que es un sistema que se llama de la ventanilla única y que se ha aplicado en otros países, etcétera. Y en ese sentido, el proceso de evaluación es poco riguroso. Tiene una serie de problemas, los tuvo con la legislación antigua, digamos, que fue modificada el año 2010, y los tiene con la actual. Lo que ocurre es que quienes finalmente deciden, y por eso vemos tantos conflictos, tantos problemas, tantas denuncias, quienes deciden si un proyecto se aprueba o no son autoridades políticas. Lo que se llama las COREMA. Exacto. O las comisiones de evaluación ambiental hoy día están compuestas por Ceremi y intendente. Todos son autoridades designadas dependientes del ministerio, del ministro correspondiente del área, perdón, o del presidente de la República. Digamos, aquí hay una cosa piramidal, y lo que ocurre ahí, digamos, es que ellos no tienen la obligación de votar en consecuencia con lo que dicen los informes técnicos emanados de sus propios sectores. Por ejemplo, o sea, el SAC dice, claro, rechace, y el Ceremi de Agricultura aprueba. La ley hoy día, la modificación es un poquito más rigurosa y le obliga a ciertas cosas al Ceremi. Antes era mucho más impune, como fue en el caso de AgroSuper. Por lo tanto, ahí tenemos un problema insalvable. O sea, actualmente, independiente que tal vez los estudios, el impacto ambiental indique que tal vez no están las condiciones, igual puede ser aprobado un proyecto. Exactamente. Exactamente, y ha ocurrido muchos proyectos en el pasado con la ley antigua. Ralco es el ejemplo más importante, pero hay otros, ¿ya? Entonces, cuando uno ve después que surgen los problemas, tienes que meterte en un expediente a saber qué pasó, porque probablemente hubieron recomendaciones que decían que ese estudio o ese proyecto no debería haberse aprobado, o que el estudio que la empresa presentó, porque es la empresa quien decide a qué consultora contrata para que le haga un documento que se llama estudio de impacto ambiental, lo presenta. Pero él le paga a alguien para que se lo haga, no es alguien independiente que define la autoridad ambiental, a ti te tocó con esto o a ti te tocó con el otro. Entonces, tenemos, y así uno va uno a uno analizando la ley ambiental, y está llena de problemas que finalmente lo que hacen es que terminemos en situaciones como esta, o en conflictos ambientales como son todo el rechazo que hoy día hay a las termoeléctricas. Y lo más lamentable es que la modificación a la legislación ambiental, el año 2010, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, no solucionó los problemas de fondo. Entonces hoy día tenemos
una institucionalidad con un diseño distinto, con una arquitectura distinta, pero con los mismos problemas. Yo no sé si esa nueva normativa, en algún momento que también se señalaba que iba a tener una mayor voz también la comunidad. ¿Eso qué tan cierto es ahora bajo esta nueva normativa, o sigue siendo tal vez que las personas que finalmente tienen que convivir con estas situaciones no tienen mucho que decir la toma de estas decisiones? En general la gente no tiene mucho que decir. Lo primero que hay que decir es que la ley que crea el Ministerio de la Superintendencia del Servicio de Evaluación Ambiental es del año 2010. Estamos al año 2012 y nos han dictado los reglamentos. Por lo tanto, hoy día, para un ciudadano común, es súper difícil entender lo que está pasando, porque por un lado se aplica la ley del año 2010, pero los reglamentos del año 97. Con algunas cosas que dice la Contraloría que se le han ido preguntando para hacer un pegoteo. Lo segundo es que en términos de la participación ciudadana sigue siendo una participación muy débil. Cualquier persona natural o jurídica puede participar, digamos, de un proceso de evaluación, pero yo tengo que hacerme cargo por mi cuenta de leer un estudio de impacto ambiental, de entender técnicamente lo que dice y opinar razonablemente, para que después, cuando yo opino, la autoridad solo tiene la obligación de leer lo que yo dice y mandarme una carta y decir, lo hemos leído, muchas gracias. Y para un poco también finalizar, como última pregunta, me gustaría que tú me dijeras, en este caso en puntual, lo que sucedió en Freirina, ¿se tomaron tal vez las decisiones de forma muy tardía? ¿Qué es lo que sucedió con esto? Porque este es un problema que la población viene señalando y viene planteando desde diciembre de 2011, y ya habían algunos reclamos puestos antes por algunas parvularias que manifestaban el tema de los olores, y estamos viendo recién que se está reaccionando. ¿Hubo acá mucha tardanza por parte de las autoridades? Siempre hay mucha tardanza, o sea, este no es un caso nuevo, la gente viene reclamando desde hace mucho tiempo, pero si tú recuerdas el caso del santuario Río Cruces, Carlos Advanter, la muerte de los cines en Valdivia, que es uno de los primeros movimientos ciudadanos, también hubo mucha tardanza. O sea, la autoridad ambiental... Y la presión, o sea, si no se toman los caminos, tal vez no estaríamos hablando de este tema. Y en general lo que ocurre es que son grandes proyectos que llegan a localidades con poca población, entonces es muy difícil para la gente hacerse oír hasta que la situación es extremadamente grave, y la autoridad... Chile se caracteriza por tener mala fiscalización en todos los ámbitos, y el ambiental no es la excepción. Perfecto, te queremos agradecer muchísimo, Flavia. Yo sé que hay muchas cosas que se quedan en el tintero y sin duda que es un tema que da para muchos análisis y lo va a seguir dando. Hay que estar atentos entonces. Gracias a ti. Muchas gracias, y con esta entrevista nos vamos y hacemos un alto, pero ya volvemos con más noticias.